de seguridad privada. La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada y Sábados del Capitán les da los buenos días en esta su sesión. Es la sesión 155 de la temporada 4 de Sábados del Capitán. Como siempre, vamos a iniciar nuestra sesión agradeciendo a Mesis su apoyo el día de hoy en coordinación con la MES. Vamos a iniciar. Y como siempre, le voy a ceder la palabra a nuestro amigo Manuel Zamudio para que nos dé las medidas de seguridad en reuniones virtuales. Adelante, Manuelito, por favor. Muchas gracias, capitán. ¿Me confirman, por favor, que me escuchen de manera correcta? Ok, gracias. Igual que todos los sábados, con el placer de siempre de estar aquí acompañándolos y agradeciendo su puntual asistencia. Nuevamente con el placer de acompañar a Ernesto Herrera en los controles, buscando tener una reunión cómoda y segura. Como siempre, y por temas de ciberseguridad, estabilidad y nuevas funciones en las aplicaciones, les recomiendo mantener las aplicaciones actualizadas, entre ellas Zoom, que estamos en la versión 5.15.5. Como en cada reunión, hemos silenciado los micrófonos y así permanecerán durante la participación de los diferentes ponentes para evitar que los activemos accidentalmente e interrumpamos a los oradores. Pero se abrirán a solicitud del moderador o del ponente, así como al final de la sesión oficial. Ustedes no pueden activarlos, nosotros podemos enviarles una invitación para que así lo hagan, o si ustedes lo permitieron al inicio de su sesión el día de hoy, podremos encenderlos por ustedes. Les recomiendo no luchar contra el micrófono. Si tienen alguna pregunta o aportación, pueden escribirla en el chat o levantar la mano en la sección de reacciones y se les podrá ceder la palabra en el orden en el que aparecen en la lista. Para referirnos a ustedes correctamente y facilitar su localización en esta lista de participantes, por favor, asegúrense de que aparezcan con su nombre y apellido legibles. En este momento es posible editar sus datos. Gracias a todos por su colaboración. En el caso de que deban realizar alguna actividad durante la sesión, apaguen momentáneamente su cámara. Si notamos que su privacidad está en riesgo o su actividad podría distraer a los demás, apagaremos remotamente la misma, pero ustedes podrán reactivarla estando conscientes de que los estamos viendo. Y si alguien no desea ser fotografiado o visto por terceros y posiblemente en redes sociales, lo invitamos a que apaguen su cámara. Les recuerdo que las opiniones vertidas en este evento son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de sus participantes, incluidas asociaciones, patrocinadores e invitados. El contenido presentado y compartido tiene fines informativos y educativos. Asimismo, es o podría ser propiedad intelectual de sus respectivos autores. Les aviso que la sesión está siendo grabada y tendremos acceso a la misma a través de la página oficial www.mes.mx. Pues que disfruten la sesión, que sea de provecho, tengan todos un gran día, mejor fin de semana. Es todo por mi parte, capitán. Le devuelvo el micrófono y pantalla y nuevamente gracias por la confianza. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Gracias. Las 243 empresas agremiadas a la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada les agradece a todos ustedes y el agradecimiento para la mesa directiva de la asociación. Vamos a proceder a la proyección del video de la asociación. Por favor, adelante. AMESP presenta Sábados del Capitán, cuarta temporada. Acompaña al capitán José Carlos Sánchez, coordinador del programa, al licenciado Gabriel Bernal Gómez, presidente de la AMESP, y a la licenciada Verónica Torres Landa, directora general de la AMESP. Acompáñanos todos los sábados con el análisis de los temas más actuales en materia de seguridad. Sábados del Capitán. Fuerza AMESP. Fuerza AMESP. Y como siempre, vamos a hablar de la seguridad.
Voy a ceder la palabra al licenciado Gabriel Bernal, presidente de la asociación, para que nos dé oficialmente la bienvenida a esta sesión. Adelante, licenciado Gabriel, por favor. Mi querido capitán, muchísimas gracias a las 243 empresas y a las 46 personas que están conectadas de las diferentes partes de Latinoamérica y de México. Les queremos dar la bienvenida a este ya Sábados del Capitán, un programa hecho con mucho cariño y prácticamente de varios lugares. Ahora el capitán lo tenemos allá en Guadalajara, a lo cual agradezco esté conectado. Tenemos también conectada a la licenciada Verónica Torres Landa desde Los Ángeles y bueno, un servidor desde la Ciudad de México. Les queremos agradecer nuevamente a la asistencia a este programa ya cotidiano de los Sábados del Capitán, que ya se extraña diariamente cuando no se hace. También les queremos informar que fue una semana pues muy movida para la MESP. Ahorita nos van a dar algunos datos, pero como eventos especiales tuvimos dos. El pasado lunes tuvimos un evento en el piso 54 muy interesante con el Comité de Gestión de Normas de la Seguridad Privada del CONOCER. Y tuvimos un viaje a Colombia con el Frente Empresarial de Seguridad Colombiano, el cual nos estuvieron atendiendo en el Centro de Ciberseguridad. Estuvimos ahí con la embajadora de México también y tuvimos una participación de una mesa liderada por Luis Miguel Dena, al cual le agradezco todas las atenciones que tuvieron con nosotros y por haber hecho y gestionado este viaje. Sí, donde podremos pasar algunas cosas de las que se vieron. Y bueno, vienen muchas cosas más para Colombia. Quieren venir para acá para nuestro próximo congreso en mayo. Como ustedes saben, ya también estuvimos trabajando en él el lunes pasado. Entonces tenemos muchísimas cosas. También los queremos invitar a nuestra próxima reunión el próximo jueves aquí en la Ciudad de México y también lo que será la asamblea, la primera asamblea que hacemos fuera de México, que es en Baja California, donde estaremos 23, 24, 25 y 26. Pues nada, mi capi, no le quito más tiempo al ponente. Muchísimas gracias a la MEXI por estar aquí con nosotros y bien representados para este Sábado del Capitán. Adelante, Vivero, por favor. Adelante, capitán, perdón. Adelante, Ernesto, con los videos que tenemos de la visita que se llevó a cabo personas directivas de la asociación y de la presidencia en Colombia. Adelante con los videos, por favor.
Adelante, señor presidente. Gracias. Sí, fue muy importante esta visita a Colombia y la presentación que dimos, porque realmente el panel que llevamos fue sumamente interesante y fue muy equilibrado. Estuvo Luis Miguel Dena de parte de AMES y de parte de las empresas de seguridad. También estuvo José Luis, no recuerdo el nombre, de el Tecnológico de Monterrey. Él es el director de la maestría de ciberseguridad del Tecnológico de Monterrey. Entonces se pudieron tocar varios temas de las empresas, de lo que tiene que ver en la educación en México. Aquí también estuvo con nosotros el ingeniero Agustín Tiburcio, que él es el director de seguridad, de ciberseguridad para Index. Como ustedes recordarán, AMES hizo una alianza con Index en meses anteriores para tener contacto con ellos. Index, para que ustedes se den una idea, son 1,300 empresas que tienen de maquiladora y de manufactura. En el Seguro Social, ellos tienen el 20% del padrón del Seguro Social trabaja con Index. Entonces, para que se den una idea de cuántos trabajadores tienen ellos, y ellos son responsables del 65% de las exportaciones de nuestro país. Entonces, realmente fue una representación muy bien nutrida. Y también, por último, se hicieron gestiones para que el secretario particular de la senadora Trasvinia, que es una de las leyes de seguridad, de ciberseguridad, perdón, que se están poniendo en este país para su posible aprobación, también estuvo con nosotros, Giovanni. Entonces fue un panel por demás interesantes. Entonces fue una visita bastante exitosa y esperemos que no sea la primera de muchas más. Y bueno, la invitación al desayuno con el conferencista Carlos Mata en el tema de inteligencia artificial y el metaverso. Realmente es una plática que no nos debemos de perder, porque nos van a explicar todo lo que tiene que ver con todo esto que está tan de moda, porque bueno, la inteligencia artificial ya viene de hace mucho tiempo, pero ahora con lo más reciente del chat GPT y todo lo que ha sucedido, pues como que se puso de moda y nos van a explicar todo lo que tiene que ver con esto. Lo dejo, mi capitán, adelante. Gracias, señor presidente. Quiero hacerles una cordial y atenta invitación a todos los presentes y ausentes para la invitación al desayuno de AMES. Tenemos un conferencista, Carlos Matz, el tema inteligencia artificial y el metaverso. Save the day. Este se va a llevar a cabo el 3 de agosto de 2023 a las 8:30 en la Hacienda de los Morales. Están cordialmente invitados todos. Siguiente, por favor. La Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, División de Estudios de Posgrado. Este es un diplomado de la reforma laboral. Su eficacia hasta ahora: derechos humanos, amparo, derecho del trabajo en el nuevo sistema de impartición de justicia, criterios jurisprudenciales, retos y perspectivas, asuntos colectivos y todos los temas relacionados con estos rubros. Este es el objetivo, los expositores de primer nivel, ¿sí? La duración del 10 de agosto al 1 de diciembre del 2023, ¿sí? Informes e inscripciones, y la cuota de recuperación es de 10,000 pesos. Está muy para tomarlo, aquellos abogados que les gusta el derecho. Esta es una facilidad que nos está dando la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, jefa de División de Estudios de Posgrado, y el doctor Segundo García Hinojosa. Siguiente. La mesa directiva de AMES tiene el gusto de invitarlo a nuestro evento Hablemos Bien de la Seguridad. En esta ocasión se va a llevar a cabo en Tijuana, Baja California, en el Hotel Real Inn Tijuana, ubicado en Paseo de los Héroes, zona urbana de Río Tijuana. Esto va a ser del 23 al 26 de agosto del año en curso, donde vamos a hablar bien de la seguridad. Las personas que quieran acudir
con paquete especial, favor de comunicarse con la licenciada Verónica Torres Landa. Siguiente. EPSUMIT, el mejor evento de seguridad en América Latina, 10 y 11 de octubre. Este va a ser en el Jardín de Eventos Santa Fe. Hay que unirse a la élite de la seguridad, una experiencia única e intensa de aprendizaje, networking y tendencias en un solo lugar. Esto es con AMES para que nos den un descuento especial para la preventa. ¿Sí? Siguiente. Perfecto. Voy a ceder ahora la palabra a nuestro compañero Sergio Loyola para que nos dé el boletín y la minuta de la semana anterior. Adelante, mi Sergio, por favor. Muchísimas gracias, capitán. Muy buenos días a todos. El sábado pasado tuvimos un buen momento tanto con Asume y con Camín, y en donde salió muchos puntos muy buenos. Con Camín es una confederación de cámaras industriales en su labor diaria de desarrollar iniciativas y proyectos que puedan fomentar y fortalecer el sector industrial, incentivando el crecimiento económico del país, que cuenta con 32 comisiones que se abarca prácticamente de todos los sectores empresariales. Como parte de enlace que tiene con la autoridad significativa, la posibilidad de aportar propuestas contundentes en sentido de prevención del delito y disminución de incidencias, toda vez que las 32 comisiones aportan a los agremiados puntos importantes. También tenemos con ellos la conexión y trabajo en sinergia con Guardia Nacional, que es LAICA, Línea de Atención Inmediata contra Asaltos, en el cual es el mecanismo de alerta de corporaciones policiales en tiempo real, en el que está suscitado las cuestiones del delito, todo lo que es ilícito, y que active y se despliegue toda la fuerza para poder responder ante ello. Se fortalece esa parte de sinergia. Y es uno de los puntos relevantes en la cuestión de comunicación. Salieron también puntos de enlace y de trabajos de mesa, aquí con Sábados del Capitán, y eso es una parte muy importante de valor de cada día, hablando bien de la seguridad de cada sábado. Muchísimas gracias por ello. Y solamente para reforzar la cuestión que nos estaba diciendo nuestro presidente, que se tuvo en la semana 2 eventos importantes. Realmente los 2 eventos que se tuvieron traen de gran valor por la parte de conocer, también por la parte de enlace con Colombia y todas las cuestiones de un buen negocio. Y entonces, aparte de negocio, cuestiones de compartir capacitaciones, semblanzas y demás. Felicidades, presidente. Buen trabajo que vamos con AMES. ¿Sería cuánto de nuestra parte, capitán? Gracias, Sergio Loyola. Gracias por tu apoyo. Vamos a pasar a nuestro platillo fuerte del día de hoy. Agradecemos, ¿sí?, a MESIS, Asociación Hermana, ¿sí?, a su presidente Ricardo Bustamante por el apoyo del día de hoy. Hoy tenemos un ponente de la Asociación de AMESIS. Él es Asael Martínez Alonso. ¿Quién es Asael? Su breve semblanza es la siguiente. Es consultor especializado en gestión de riesgos y diferentes metodologías para la mejora continua. Certificado como auditor interno en ISO 39001 Six Sigma Black Belt y Scrum Product Owner. 15 años de experiencia participando en roles claves dentro de las organizaciones líderes del segmento logístico de rastreo y reacción. Actualmente se desempeña como gerente general de Gorilla MX, empresa de seguridad privada especializada en prevención y control de siniestros viales. Sin más, le cedo la palabra a Asael. Asael, es tuyo el escenario virtual. Adelante y bienvenido. Muchas gracias, capitán. Gracias, buenos días a todos. Bien, pues hoy vamos a tratar un tema muy importante que es seguridad vial.
Entonces, para darles un poco de contexto sobre lo que vamos a ver, es importante que conozcan algunos datos estadísticos. Entonces, cuando hablamos de seguridad vial, no solo hablamos de temas de robo de vehículos ni de robo de mercancías, también podemos hablar de accidentes, que pues desafortunadamente a nivel mundial en México pues somos el 7º país con más accidentes y número de muertos a nivel mundial. Entonces, aquí hay algunos puntos muy importantes. Dentro de los estudios que ha realizado el Instituto Mexicano del Transporte, los datos estadísticos que registra INEGI, hemos visto que, pues, por lo menos 8 de cada 10 accidentes son imputables al factor humano. Y aquí algo que vale mucho la pena destacar es que el 40% de estos accidentes están relacionados con un factor de distracción. Y pues también hemos notado que va muy asociado al uso de celular. Y aquí viene una de las primeras reflexiones, ¿no? Cuando nosotros tenemos gente en campo que trae vehículos de cualquier tipo de distribución, de utilitarios, equipo pesado, la mayor parte del tiempo nos comunicamos con ellos a través del celular. Y ese segundo que se toman en sacarlo, en voltear a ver quién es, en contestar, pueden ser segundos en los que se puede presentar un accidente, ¿no? Y a esto es a lo que llamamos distracción. Y cuando nos enfocamos en el aspecto de los robos, pues bueno, es importante resaltar que a nivel nacional hay más o menos 75,000 robos por año, sumados todos los tipos de vehículo y sin importar si están asegurados o no. Pero aquí hay una tendencia muy importante. Aquí vemos que si nos damos cuenta del robo y lo reportamos dentro de los primeros 40 minutos, las probabilidades de recuperar ese vehículo son superiores al 80%. Pero si ese vehículo se reporta como robado después de 4 o 5 horas, pues esa eficiencia va bajando. Y ahí prácticamente si lo encontramos es porque nos lo dejaron o porque lo que querían era la mercancía. Ya no tanto porque hayamos hecho una labor relacionada con el tema de un proceso que nosotros hayamos hecho bien, ¿no? Y pues otro dato muy importante es, no todas las zonas tienen el mismo riesgo, ni todas las carreteras. Entonces, el 80% de los robos se concentra en la región centro, que pues trae prácticamente los estados de mayor siniestralidad, ¿no? Que son Veracruz, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo. Entonces, pues con esos prácticamente traemos el 80% de los robos. Eso nos deja ver pues cómo se comporta todo el tema de siniestros, ¿no? Y un dato adicional importante es que, pues, en México el parque vehicular nacional ya llega casi a los 40 millones de vehículos, y un punto muy importante es que solo una tercera parte de ellos están asegurados. Todos los demás no cuentan con ningún tipo de seguro. Entonces, aquí ya estamos hablando de posibles pérdidas millonarias. ¿Por qué? Pues porque no nada más estamos hablando del costo material, sino del costo humano. Todas aquellas incapacidades, lesiones, fatalidades, decesos, todo eso pues ya no se puede reponer. Lo demás pues lo podemos de una u otra forma compensar y queda en lo material. Pero el factor humano es algo que no estamos cuidando adecuadamente. Entonces, para darles un poquito más de contexto y hablarles un poco acerca de Gorila MX, la empresa que represento y que forma parte de Amesis, pues me gustaría resaltar que, bueno, nosotros tenemos ya un rato trabajando en este giro, estamos desde 2014, somos una empresa 100% mexicana y nos especializamos en el control de siniestros. Nosotros estamos en la parte de seguridad privada, pero 100% enfocada en el control y reducción de siniestros viales. Nosotros principalmente trabajamos con 3 líneas de negocio. Una de ellas es tecnología. En tecnología nosotros estamos asociados con un fabricante que es líder a nivel global, Streamax. Ellos pues se encargan de toda la parte de tecnología e inteligencia artificial. Esto lo hacemos a través de cámaras bidireccionales. Y pues estas cámaras nos ayudan con diferentes factores, ¿no? Cada que el operador comete alguna incidencia, algún riesgo vial, incluso las cámaras son capaces de detectar si hay un robo en proceso. Y eso nos beneficia porque, como vimos en los datos estadísticos, si podemos darnos cuenta del robo dentro de los primeros 40 minutos, tenemos una eficiencia mucho más alta para recuperar. Entonces, algunos de nuestros clientes en este giro de tecnología pues son Qualitas y Oxxo. Y hablando de la otra línea de negocio que tenemos es prevención. Aquí, sin importar qué tipo de tecnología tenga
el cliente final, las aseguradoras, principalmente GNP en este caso, nos comparte a sus asegurados con mayor riesgo, con mayor índice de siniestros, los que traen muchos robos, los que traen muchas colisiones, y aquí la intención es trabajar desde un aspecto preventivo. Cuando llegamos a la parte del robo, pues ya estamos en la reacción, ya dependemos de N cantidad de factores, de que se haya dado cuenta rápido del tipo de vehículo, de la zona, si las autoridades llegan rápido o no. Ya son prácticamente, estamos contra el reloj, porque aquí acuérdense que pues es una carrera. Entonces, el lado de la prevención lo que hace pues es implementar estrategias que nos puedan ayudar y puntos de control que nos puedan ayudar a tener un menor índice de riesgo. Y entonces, si nosotros vamos controlando ciertos aspectos, podemos ir disminuyendo la probabilidad de que se convierta en un robo. Para la parte de reacción y custodia, nosotros trabajamos principalmente para otras empresas de rastreo, integradores, incluso algunas empresas de seguridad privada, en la que nosotros les damos el servicio de reacción, que es básicamente búsqueda y localización de activos, mercancías y vehículos robados principalmente, y la parte de custodia en algunos trayectos, que es una estrategia que pues ha ido mitigando. Acuérdense que pues desde nuestro aspecto y de seguridad privada pues sí resguardamos el bien, pero pues siempre vamos a depender de que las autoridades nos apoyen a reaccionar ya en temas legales mucho más complejos, ¿no? En caso de que se encuentre dentro de un predio, que haya que levantar alguna denuncia, alguna ratificación, alguna orden de cateo, pues ya toda esa parte, pues es algo que tendrá que hacer el dueño del vehículo. Pero para que se den una idea, pues esto es lo que nosotros hacemos y en lo que tenemos experiencia. Entonces, para poderles dar el servicio a este tipo de industrias, pues nosotros contamos con una red de técnicos certificados a nivel nacional que se encargan de instalar dispositivos, ya sea de inteligencia artificial, dispositivos de rastreo, y pues darle todo el soporte que se requiera, ¿no? Para la parte de siniestros contamos con una cabina 24/7 que se encarga de recibir todos aquellos siniestros que ya se convirtieron en un evento, ¿no? Que ya hay un reporte de robo. Y para poder hacer esta búsqueda en campo, porque bueno, pues de repente necesitamos mucha más evidencia de la que las autoridades nos pueden compartir, perímetros de búsqueda, fotos, expedientes, contamos con 115 elementos que están distribuidos a nivel nacional y pues bueno, como les decíamos en la estadística, pues el 80% de ellos están en la región centro para que podamos reaccionar lo más rápido posible. Además de esto, pues les damos un servicio de recolección de evidencias, que esto pues es importantísimo porque necesitamos saber las condiciones en las que se encontró el vehículo, ¿no? Porque ya ven que de repente ingresan a corralón y pues vienen las reclamaciones. No traía ese golpe, no traía llantas, cómo ingresó. Y la parte de la mercancía, si se encontró mercancía, si no se encontró mercancía, eso también es muy importante. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hace Gorila MX. Y hoy vamos a tratar temas de seguridad vial y para esto vamos a aclarar algunos términos y definiciones porque, bueno, desde el punto de vista de seguridad vial pueden cambiar en algunos aspectos contra los conceptos que traen, porque, bueno, pues aquí veo que hay muchísimo profesional de seguridad privada, entonces puede que tengamos un enfoque distinto en alguno de ellos. Entonces, para que hablemos el mismo lenguaje, pues aquí vamos a ver algunos términos y definiciones. Los primeros que vamos a tratar son proceso y procedimiento. Recuerden que los procesos simplemente es un orden secuencial en la que vamos a llevar a cabo una tarea. El proceso, por ejemplo, de distribución será recolectas en el punto A y entregas en el punto B. Mientras que el procedimiento ya es la forma particular en la que cada una de estas, siguiendo ese ejemplo de empresas transportistas, lo harán. Ya a qué hora lo recolectan, qué tipo de material recolectan, qué tipo de vehículo manejan, qué tipo de operador necesitan, por qué zonas circulan, el horario. Entonces ya toda esa parte es como el conocimiento interno, porque a pesar de que todas las empresas transportistas o de distribución sigan los mismos pasos, cada una de ellas tendrá una particularidad. Eso es el procedimiento. Ahora, tenemos que tener claras que las incidencias en materia de seguridad vial pueden ser distintas. Hay incidencias que nos van a llevar a alguna colisión y hay incidencias que por probabilidad nos van a llevar a un siniestro de robo. Entonces, las incidencias es todo aquello que sale contra lo que debería haber pasado. Todo lo que podría salir mal que nos llame la atención. Por ejemplo, ¿qué podría denotar una incidencia en colisiones?
vueltas bruscas, frenados bruscos, aceleraciones bruscas, el tiempo que lleva conduciendo el operador, la velocidad a la que maneja. Entonces, todas esas son incidencias que se presentan y mientras más incidencias tengan, es más probable que se convierta en un siniestro. Si nos vamos al lado de robo, ¿qué es lo que podría denotar una incidencia de robo? Bueno, pues que se salga de la ruta, que el dispositivo de rastreo que tiene deje de reportar, que el operador no conteste, o sea, que se pare en donde no deba o en donde no tenga autorizado detenerse. Entonces, esas incidencias son las que, si se presentan, pues hacen más probable un siniestro. Sí están directamente relacionadas porque aquí estamos hablando ya de una relación directa entre el número de incidencias y el tipo de riesgo que se va a presentar. Ahora, para cada una de estas incidencias tenemos que tener un protocolo de reacción, porque ni todas van a ser un choque, ni todas van a ser un robo. Entonces, tenemos que tener un protocolo en el que podamos saber quién tiene que hacer qué y cómo vamos a validar si sí se trata de una incidencia de riesgo o es una falsa alarma. Porque, bueno, hablando del tema de robos, todos sabemos que pues con la parte de los conductores o los operadores, pues de repente por lo que quieran no contestan el teléfono y entonces todo el mundo entra en pánico y ya se lo reportaron a las autoridades y a la empresa de rastreo y todo el mundo levanta un operativo y resulta que el operador simplemente se paró a descansar o estaba comiendo o simplemente no les quiso contestar. Entonces aquí ya hay temas en los que estamos involucrando disciplina y comportamiento humano que si se tuviera un buen protocolo de validación, pues lo habríamos podido identificar adecuadamente y clasificar como es. Por el otro lado, si no tenemos ese protocolo y vemos que se paró, pues ya no va a haber cómo poder, ya no vamos a tener cómo detenerlo. O sea, ya no vamos a saber cómo identificarlo a tiempo. Imagínense que no se tiene identificado qué es lo que deberíamos hacer y cuándo deberíamos hacerlo. Y entonces, por el contrario, pues pasan 8 horas y pues sí me di cuenta que se detuvo, pero en ningún lado dice que tengo que hacer algo. Y entonces 8 horas después reportan el robo y pues el vehículo o la mercancía ya no son localizados. Por eso, para cada tipo de incidencia se tiene que tener un protocolo y todas las personas que están involucradas en esa acción deberían conocerlo y dominarlo. Ahora, si hablamos de riesgo y exposición, estos son dos términos muy interesantes. La exposición al riesgo es qué tanto tiempo permaneces en una actividad que te haga vulnerable. Por eso, cuando tenemos un seguro de vehículos particulares es mucho más barato que cuando tenemos un seguro de un vehículo de uso comercial. Por ejemplo, un Uber y un particular tienen una exposición totalmente diferente porque el particular pues normalmente utilizará el vehículo para ir y venir del trabajo, mientras que el Uber va a estar manejando 8 o 10 horas de manera constante. Entonces su exposición al riesgo es mayor. Es mucho más probable que a esa persona le ocurra un accidente porque pues, hay muchos vehículos circulando y permanece mucho tiempo manejando. Esa es la exposición al riesgo. Lo mismo pasa con los camiones o con el segmento de equipo pesado. Son personas que manejan 8 o 10 horas y que circulan en carreteras y que circulan en tramos peligrosos y entonces eso hace que su exposición al riesgo sea mayor. Ahora, el riesgo aquí es simplemente la probabilidad de que ocurra un siniestro. Es probable, no quiere decir que sea seguro. Cuando nosotros tenemos un vehículo, en automático somos sujetos a 2 riesgos inherentes, o sea, 2 riesgos que están sin importar qué. Es que tengas un accidente o que te roben el vehículo. No hay forma de evitar ese riesgo, el riesgo no se elimina. El riesgo, no importa cuántos años tengas manejando, no importa qué tipo de vehículo tengas, el riesgo de que tengas un accidente o te lo roben es exactamente el mismo. Aquí lo que va a cambiar es la exposición y mientras más incidencias cometas, es más probable que te pase algo. Si circulas en zonas de alto riesgo de manera constante, es mucho más probable que te roben ese vehículo. Si circulas con malos hábitos de manejo mucho tiempo, es más probable que tengas un accidente, pero eso no quiere decir que te vaya a pasar. Simplemente elevas tu probabilidad de riesgo. Y el siniestro, pues es simplemente cuando se materializa el riesgo, ¿no? Aquí es cuando ya ocurrió la colisión, o el robo, o el accidente, o la lesión a terceros. Entonces, eso es el siniestro. Ahora, cuando nosotros empezamos a identificar todos estos términos, tenemos que trabajar con 2 indicadores muy importantes. Uno de ellos es severidad y el otro es frecuencia. La severidad es qué tan costoso fue ese siniestro. Evidentemente, los siniestros más costosos van a ser
robo total y pérdida total, ya sea generalmente por colisión, daños materiales, volcadura, etcétera. Si excedes cierto porcentaje, pues va a ser pérdida total. Las pérdidas totales por robo o por colisión son los más caras. Ahora, la frecuencia también es importante tenerla identificada, porque la frecuencia es qué tan seguido me pasa. O sea, qué tan graves son mis siniestros y qué tan seguido los tengo, porque puede que sean siniestros muy pequeñitos, por ejemplo, colisiones, golpecillos lamineros, pero que sean muy frecuentes. Entonces, ahí, si nosotros identificamos estos dos indicadores, estos dos índices, va a ser mucho más fácil que podamos establecer estrategias muy claras. Si yo tengo una severidad muy bajita, pero una frecuencia alta por colisiones, pues tengo que meterme con hábitos de manejo. Y entonces tengo que asegurarme que la gente tenga esos conocimientos, experiencia técnica y habilidades para manejar el tipo de vehículo que le di. Pero si estamos hablando de frecuencia en robo, pues tenemos que hacer algo, porque entonces aquí ya tenemos que ver qué tipo de material estoy transportando, si estos operadores han tenido incidentes de robo o no, si el área de monitoreo está haciendo bien lo que tiene que hacer. Entonces, es bien importante que veamos ambos factores en paralelo. Por ahí he visto en algunas empresas que ellos miden el índice de siniestralidad. El índice de siniestralidad es un indicador relativo. Ese a nosotros como tal o a los dueños de las empresas que tengan vehículos no les va a funcionar, porque la siniestralidad es simplemente cuánto le pagas a la aseguradora en pólizas de seguro y cuánto te regresa a la aseguradora por haber tenido algún siniestro. Evidentemente la aseguradora siempre va a buscar que ese porcentaje sea menor, porque pues, si no, no sería negocio. Entonces, si nosotros tratamos de medir la siniestralidad y decimos tengo buena siniestralidad y por eso voy bien, no necesariamente es adecuado, porque ¿qué pasa cuando tienes muchos accidentes o cuando tienes muchos robos? La aseguradora te va a subir el precio de la póliza de seguro y entonces en automático bajó tu siniestralidad, porque recordemos que la siniestralidad es el índice del dinero que me regresa la aseguradora. Si me sube el precio, pues en automático me va a regresar menos dinero. Eso no quiere decir que estemos haciendo algo bien. Por eso la siniestralidad es un indicador relativo. Los indicadores duros para nosotros deberían ser simplemente qué tan costosos son los siniestros y qué tan seguido me pasa. Y con eso podemos hacer un buen análisis. Ahora, también hay que ver que del lado de seguridad privada, pues nos interesan principalmente tres cosas. ¿Cuáles son los tipos de incidente que estás sufriendo? ¿Cuál es el nivel de riesgo que traen? ¿Y cuál es tu presupuesto? Para que empatando esas tres podamos armar una estrategia y podamos sugerir acciones que nos permitan disminuir esos siniestros que están sufriendo. Pero si no están empatadas esas tres, pues va a ser difícil que lo podamos controlar, porque no necesariamente tienes que atacar todo con una sola estrategia o con una sola herramienta, porque depende mucho del tipo de incidente que sufras, qué tan probable es que te ocurra, qué tan grave sería y de cuánto presupuesto dispone el cliente para asignar una posible solución a ese tipo de problema. Entonces, con estos términos, pues podemos empezar a trabajar, a identificar la parte de cultura organizacional. La cultura de seguridad vial tiene que venir desde la Dirección General de las empresas. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que tener es un objetivo muy claro y una política de seguridad vial para que después podamos tener procesos y protocolos de reacción en caso de alguna incidencia o de algún siniestro. Ahora, recordemos que los objetivos tienen que ser medibles, alcanzables, reales y ser muy específicos. Nosotros hemos consultado cientos de empresas y les puedo decir que en menos del 5% de las ocasiones encontramos que empresas transportistas, sin importar el tamaño, no cuenta con un objetivo claro de seguridad vial. Y al no tener un objetivo, pues es muy difícil definir una estrategia, porque recordemos que lo que no se mide, no se controla. Y entonces, si nosotros no tenemos claro qué tipo de siniestro queremos disminuir o queremos controlar, va a ser muy poco probable que tengamos un proceso adecuado y un protocolo bien definido. Ahora que estaban platicando de la visita que realizaron a Colombia, Colombia es un referente de seguridad vial en Latinoamérica. Ellos ya tienen un mapa muy completo, incluso tienen una agencia nacional de seguridad vial en la que tienen un mapa muy definido de
cómo deberíamos medir la cultura en una empresa, la cultura de seguridad vial. Nosotros nos damos cuenta si en esa empresa hay cultura de seguridad vial desde que hay un objetivo claro. Si el director general tiene una política de seguridad vial, que una política es lo que se vale y no se vale y lo que esperamos que haga la persona a la que le estamos asignando un vehículo, estamos hablando de que hay un liderazgo y hay una cultura por la seguridad vial. Y ya la parte operativa, que serán los directores de operaciones, gerentes de operaciones, mejora continua, serán los que tengan que implementar los procesos que hagan que esos objetivos se cumplan. Y la parte que atiende ya el siniestro será quien tenga que validar esos protocolos. Pero ahora, hay 4 vertientes que nos van a dejar ver y controlar los aspectos para llegar a ese objetivo. El primero de ellos, y el más difícil, es el comportamiento humano. Porque aquí pues ya estamos tratando con adultos, entonces pues ya traen ideas, hábitos muy arraigados. Entonces el comportamiento humano por mucho es el mayor reto que vamos a enfrentarnos en cualquier ámbito de seguridad, pero hablando de seguridad vial, específicamente, pues el 80% de los siniestros están asociados al comportamiento. Entonces, el reto aquí está en entender ese comportamiento. Ahorita en la siguiente lámina vamos a ver a detalle cada una de ellas. Ahora, vehículos seguros. Hablamos que bueno, pues la seguridad vial no nada más es que no me lo roben, sino que no tenga accidente. Y para eso, pues los vehículos que circulen deberían estar en óptimas condiciones mecánicas y eléctricas para circular. Y aquí un dato importante es que, por lo menos en México, solo el 2% de los accidentes están asociados a una falla en el vehículo. Y cuando llega a presentarse esa falla, son 2 cosas principalmente: neumáticos y frenos. Eso hace el 80% de los accidentes, hablando de vehículos seguros. Pero aquí en vehículos seguros también tenemos que ver otra cosa. ¿Qué equipamiento traen? ¿Qué herramientas traen? Y en infraestructura, pues es ya toda la parte que la empresa va a disponer para poder administrar el riesgo. Y esto es, pues, la infraestructura, ¿no? ¿Con qué áreas cuentas? O sea, si la empresa no cuenta con un área de monitoreo, pues va a ser muy complicado que podamos administrar todo esto, sin importar qué tipo de tecnología tenga. Porque recordemos que la tecnología es una herramienta, nos facilita, sí, pero no resuelve el problema. Siempre tiene que haber gestión humana. Y esa gestión es donde tenemos que trabajar. Y por último, pues está la atención de los siniestros. Recordemos que decir no quiero tener accidentes es una visión. Visión cero accidentes es una visión, pero no es un objetivo real, porque no depende nada más de ti. Y va a haber ciertos accidentes o ciertos siniestros que no controles y de todas maneras se presenten, y robos que de todas maneras se presenten, porque pues nosotros podemos ponernos una meta para darnos cuenta rápido del robo, pero no podemos decir voy a tener 0 robos, porque depende de un tercero esa acción, no de nosotros. Entonces, aquí ya hay un punto muy importante. Tenemos que saber cómo vamos a atender esos siniestros. Y para eso, ya estamos hablando de los componentes, en estos 4 vertientes que vimos. En comportamiento humano, lo primero que tenemos que controlar es el desempeño. Y aquí estamos hablando ya de la evaluación de desempeño de la persona a la que le asignamos el vehículo. Cómo son sus hábitos de manejo y qué tanto se apega a las políticas. Porque quedamos que tenemos 2 vertientes, colisiones y robos. Para colisiones, pues son hábitos de manejo. ¿Cómo maneja? ¿Qué tan bien maneja? ¿Qué fallas tiene? Si tiene un problema de excesos de velocidad, de manejo continuo, de frenados bruscos, de aceleraciones bruscas, con cada una de ellas vamos a saber qué tipo de siniestro va a tener esa persona. Por ejemplo, si tiene frenados bruscos, quiere decir que no está dejando distancia suficiente contra el vehículo que viene circulando adelante, y eso lo va a convertir en un alcance. Esa persona en automático tendría un riesgo mucho más alto a tener un alcance. Por el otro lado, si es una persona a la que le dices, oye, no te detengas en esta zona, en tal horario, no descanses ahí, no te vayas por esta ruta, y esa persona de todas maneras se va por ahí, entonces está incurriendo en una incidencia que puede hacer que se convierta en un robo. Habíamos notado antes que, bueno, pues les daban, no sé, para las casetas y se iban por la libre. Y las libres siempre traen una incidencia mayor y traen una menor tasa de recuperación. ¿Por qué? Pues porque nos toma mucho más tiempo llegar ahí. Entonces, tenemos que medir ese desempeño del lado de hábitos de manejo y del lado de apego a las normas que nosotros les tenemos que dar a los operadores. Y eso tiene que venir acompañado de un proceso de retroalimentación.
porque justo comentaba cuando empezábamos la sesión, estábamos platicando y decíamos que desafortunadamente pues el reto está en el comportamiento, pero si no nos tomamos el tiempo para retroalimentar a la persona a la que le dimos el vehículo, pues va a ser complicado que cambie, porque muchas veces no saben ni siquiera qué hicieron mal. Si nosotros no les decimos qué es lo que tendrían que hacer, qué es lo que están haciendo mal y qué es lo que tendrían que hacer para que estuviera bien o para bajar su incidencia de riesgo, va a ser complicado que por sí solos lo cambien, porque recuerden que eso ya es un hábito, ya es un comportamiento. Y para eso tenemos que tener programas muy robustos de capacitación. Si hablamos de hábitos de manejo, pues podrá ser manejo defensivo, podrá ser manejo técnico, maniobras en patios, en espacios reducidos, el tipo de capacitación técnica de acuerdo al vehículo. No es lo mismo manejar un montacargas que manejar un tráiler con doble semirremolque. Entonces, tendrán que tener una capacitación técnica para cada uno de los vehículos que maneje. Y en caso de la parte de siniestros, pues también tendrán que tener una capacitación en cómo reaccionar ante un siniestro. ¿Qué hago si me roban el vehículo? ¿Qué hago si choco? Entonces, esa parte de capacitación es muy importante. Ahora, hemos visto que una de las mejores medidas para que los operadores, que son los que traen el mayor riesgo, sigan estas indicaciones y lo mantengan y lo cambien como un hábito, es la parte del reconocimiento. Si los conductores no tienen algún incentivo o no se les reconoce de alguna manera adicional, es difícil que cambien ese comportamiento, porque por un lado esperamos que lo hagan solitos y pues dices, pues para eso le pago, ¿no? Para que lo haga bien. Eso funciona en otras culturas, pero específicamente en México ha funcionado bastante bien el tema de reconocimiento. Y por eso empresas como ya muy desarrolladas, Bimbo, Coca-Cola, traen programas de reconocimiento y traen la cara del operador que menos siniestros ha tenido y menos rechazos de material porque tiene buenos hábitos de manejo. Porque recuerden que pues todo está asociado y a pérdidas. Entonces, ese tipo de reconocimientos traen una inversión muy pequeña y el tema de retorno de inversión está prácticamente garantizado. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que controlar en la parte de comportamiento humano? La rotación. Hay que entender por qué se van los operadores. Si hablamos de equipo pesado, que es donde también hay un fenómeno en varios países de baja de operadores, pues tenemos que entender por qué se están yendo. Aquí en México, según datos de Canacar, nos faltan entre 50 y 60 mil operadores. Pero no nada más faltan en México, también faltan en Estados Unidos y en Canadá. Y entonces ahora nos enfrentamos a que empresas americanas se llevan operadores de aquí, que tengan por lo menos 2 años de experiencia y no tengan siniestros, y entonces se los llevan y les pagan promedio de $5,000 y les dan una visa. Entonces, pues evidentemente ya estamos no nada más compitiendo con empresas nacionales, sino también con empresas internacionales que les están ofreciendo una mejor calidad de vida. Y eso hace complicado el tema de contener los siniestros, porque entonces traes a un operador que tiene menor experiencia, que no está tan bien formado, que quizás nunca ha manejado ese vehículo y en automático incrementas tu nivel de riesgo. Para que se den una idea, los operadores que traen más riesgo son los que tienen menos de 6 meses. Y pasa algo también curioso, porque no nada más son los nuevos, también son los que ya tienen mucho tiempo. Unos porque les falta experiencia, porque no siguen las instrucciones, digamos que unos por novatos. Y del otro lado, los que ya tienen mucho tiempo haciéndolo, 15, 20 años manejando, pues ya tienen un hábito muy arraigado. Y como nunca les ha pasado, pues empiezan a manejar peor. Y ellos caen en algo que se llama exceso de confianza. Entonces, pues yo siempre me paro en este lugar y nunca me han robado. Y resulta que ese día se para y lo roba. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es un comportamiento. Y si nosotros no contenemos la rotación, no vamos a lograr disminuir el índice de riesgo. Recordemos que la gran parte de la estrategia tiene que estar centrada hacia el comportamiento humano. Ahora, en vehículos seguros, ¿qué hay que hacer para vehículos seguros? Pues bueno, tenemos la parte de inspección, mantenimiento de los vehículos y tecnología. ¿Quién tiene que inspeccionar el vehículo? Pues en teoría lo tiene que hacer la empresa transportista o la empresa que le haya dado el vehículo y también lo tiene que hacer el operador porque pues él lo está manejando. Entonces tiene que hacer una inspección visual. No queremos que los operadores sean mecánicos, pero sí tienen que hacer una inspección visual o una inspección de las dos principales cosas que vimos, frenos y llantas. Para mantenimiento, pues evidentemente tendrían que hacer servicios preventivos y no llegar al tema correctivo que se convierte en algo mucho más caro. Y ahora, tecnología, ¿qué le voy a poner a los vehículos? Y para eso, pues,
Existen desde las soluciones más accesibles y más sencillas hasta las más complejas, ¿no? Puede ser GPS, puede ser telemetría, puede ser inteligencia artificial, pero aquí va a depender del tipo de riesgo que quieran controlar y del presupuesto que tengan para asignar, porque evidentemente pues hay una diferencia en el precio de cada una de las soluciones. Y en tecnología, pues bueno, también podemos hablar ya de los diferentes actuadores que se quieran meter. Ya podríamos hablar de temas de paros de motor, botones de pánico, sensores de temperatura, de combustible, del que sea. Podríamos tener cámaras bidireccionales con inteligencia artificial, podríamos tener sistemas que no sean vulnerables para el jammer, pero también en algún punto empezamos a buscar una solución que hiciera todo. Y eso por el momento no existe. Es mejor especializarlo y tenerlo de acuerdo al tipo de siniestro que estoy sufriendo. Porque entonces, o al que quiero controlar, o al que quiero contener, o al que me preocupa, o al que esté más expuesto. Entonces, en tecnología, pues habrá que asignar y hacer un análisis de acuerdo a lo que requiera. Y eso nos va a llevar a la parte de infraestructura, que en infraestructura, pues aquí sí ya hablamos de una estructura organizacional. Evidentemente las empresas grandes pues sí tienen mucha estructura porque tienen un área de calidad, un área de operaciones, un área de reclutamiento, un área de capacitación. Pero ¿qué pasa? Que en México pues prácticamente menos del 10% de las empresas tienen esa estructura. ¿Por qué? Pues porque la gran parte de las empresas son pymes y entonces la estructura es mucho más pequeña y de repente te encuentras áreas de recursos humanos que son los mismos que llevan monitoreo y son los mismos que llevan la operación. Entonces aquí lo que buscamos es que no que tengan la posición, sino que tengan la actividad. O sea, no importa que el área de recursos humanos lleve todo, simplemente tiene que tener un indicador para cada una de las cosas que tiene que controlar. A eso nos referimos con estructura, no a que tenga un organigrama gigante. De la parte de herramientas, pues también va a ser bien importante qué es lo que la tecnología que seleccionaron para controlar el siniestro sí les arroje la información que están buscando, porque de repente las expectativas que tienen pues son o muy altas o no están alineadas o no les da ese alcance la solución que escogieron. Y eso nos lleva al proveedor que seleccionaron. Por eso es bien importante que cuando seleccionen al proveedor conozcan a fondo la tecnología y el alcance de la solución que contrataron. También pueden hacer alianzas, meterse a alguna asociación, formar parte de ella, porque bueno, pues también tiene sus ventajas y no reaccionan solos, ¿no? Porque muchas de las empresas, pues ahorita lo que buscan es ya aliarse porque han visto una mejora en la parte de riesgo, sobre todo hablando del tema de robos. Y lo más importante, ¿cómo le vamos a dar seguimiento a lo que sea que hayamos implementado como acción, como estrategia, como indicador? ¿Y cómo va ese resultado? Aquí algo importante es, en empresas estructuradas lo llaman comité de seguridad vial. No queremos que sea una junta solemne, sino la función, que tengamos una junta específica para revisar siniestros, cómo fueron los eventos de robo, cuántos tuve, cuántos accidentes tuve, y entonces de ahí se empiecen a desprender el resto de las estrategias y podamos alinear la tecnología, la capacitación, el alcance y la estructura de la empresa para que todo vaya orientado a la seguridad vial. Y por último está la parte de atención a siniestros. Como les decía, pues no todos los siniestros se pueden evitar. No va a pasar que el 100% de los robos se recuperen. Vamos a tener un índice estadístico de recuperación. Justo en la última sesión en Amesis veíamos que la recuperación está en el 78%. Es una recuperación bastante aceptable, pero aún está lejos del 100. Y les soy sincero, no vamos a llegar al 100 porque depende de muchos factores. Hay lugares donde no entran las autoridades, ya sea porque la reacción es tardía o porque estamos hablando ya de una situación más compleja y sea un lugar de estos registrado como usos y costumbres, en donde no podemos entrar legalmente porque pues está registrado como un pueblo de usos y costumbres. Entonces, va a haber siniestros en los que no dependa del conductor, donde haya sido un deslave y pues se haya presentado el accidente. Pero al final lo que les quiero decir es, no importa qué tantos controles tengamos, de todas maneras puede pasar un robo, no importa si nos damos cuenta rápido, puede que no lo recuperemos. ¿Por qué? Pues porque ya depende de otros factores, ¿no? Pero para esto tenemos que tener un protocolo. Siempre es mejor saber cómo reaccionar y tener un plan y tratar de seguirlo que improvisar en el momento.
Si nos ponemos a improvisar, es mucho más probable que nos salga mal. ¿Por qué? Porque no vamos a saber cómo actuar, no sabemos a quién involucrar, no sabemos a quién hablarle, no tenemos un directorio de autoridades, y entonces no sabemos cómo validar si es una incidencia o no, no tenemos claves de amago para el operador, porque el hecho de no tener un protocolo y actuar pone en riesgo todo. Hemos tenido algunos casos en los que, no sé, la unidad trae algún paro de motor, el operador no contesta y entonces el monitoreo dice, pues apágale la unidad. Y se la apaga y ¿qué creen? El operador todavía viene adentro del vehículo y lo mutilan para que vuelvan a echar a andar la unidad. Entonces, eso pasa cuando no tienes un buen protocolo. Y en ese protocolo tenemos que definir quién va a hacer qué y quién tiene autoridad para decidir qué. Porque ahora vámonos al otro caso. ¿Qué pasa si un operador viene manejando muy cansado y ya manejó muchas horas? Hay una NOM que en teoría lo regula, pero en la realidad, y como les comentaba, hay una baja de operadores, pues manejan horas de más. Porque hoy en día, pues, es una bitácora en papel, te para un federal y pues simplemente tienes que escribir en un papelito donde te detuviste. Y no necesariamente es cierto. Entonces, supongamos que un operador ya lleva 14 horas manejando y entonces el de monitoreo se da cuenta que ya excedió las horas y que pues se tiene que detener a descansar. Y en la zona donde le dice que se detenga es una zona de alto riesgo. Estamos hablando de Tecámac a las 3 de la mañana. Es muy probable que eso se convierta en un robo si se detiene a descansar ahí. Entonces, hay que tener un protocolo. Ya lleva mucho tiempo manejando, lo voy a llevar hasta su siguiente parada segura. Y para eso tenemos que tener definidos paraderos seguros. Entonces, hay que tener un protocolo. Hay que saber cómo reaccionar, quién va a dar seguimiento y hasta dónde. Hasta el cierre del evento, hasta que llegue la grúa, hasta que lleguen las autoridades, hasta que se retomó el viaje, no sé, pero hay que definirlo. Y por último, hay que tener una parte de un proceso de lecciones aprendidas. ¿Qué es esto? Análisis causa-raíz. ¿Qué fue lo que originó el siniestro? ¿Qué fue lo que salió mal contra lo que tenía que haber planeado? ¿Y cómo lo voy a solucionar? Y aquí no estamos hablando de una evaluación al desempeño. Aquí no estamos juzgando a la persona ni estamos evaluando su desempeño. Estamos evaluando el proceso, porque recuerden que el proceso fue algo que implementó la organización. Entonces, si nosotros tenemos un análisis causa-raíz, va a ser mucho más fácil que no nos vuelva a pasar un siniestro de ese tipo, porque vamos a tener más factores analizados y vamos a tener una causa mucho más apegada a la realidad. Lo que les puedo decir es que hoy en día muy pocas empresas hacen un análisis causa-raíz por la misma falta de operadores, porque entonces si se ponen a analizarlo y a verlo, pues paran los viajes y no saben si parar la operación o no. Entonces, total que acaba en, pues darle a otro vehículo y que siga su vida y no pasó nada. Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar. Y eso también forma parte de la seguridad vial, el hacer este análisis causa-raíz. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que nosotros recomendamos? Ya conocimos los componentes, ya sabemos que tenemos que fijarnos en el comportamiento humano, en vehículos seguros, en que la organización cuente con una infraestructura suficiente y que tengamos un proceso de reacción, protocolos bien establecidos. Esos son los componentes. Ahora, queremos compartir 4 estrategias que les pueden ayudar a mitigar esos riesgos. Recordemos que el riesgo no se va a eliminar, pero lo podemos mitigar, lo podemos controlar y lo podemos compartir. ¿Cómo lo podríamos mitigar? Con un programa de prevención de riesgos. ¿Qué es un programa de prevención de riesgos? Esto es antes de que nos pase. Esto es hacer un análisis dentro de las diferentes áreas que intervienen en seguridad vial y entonces vemos qué tipo de indicadores, de procesos faltan y cómo los podemos empezar a implementar y a controlar. Además de dar ciertas capacitaciones a las personas que lo traen, porque de repente también nos centramos mucho en la parte operativa y estamos capacitando operadores y conductores, pero no nos fijamos en la parte administrativa y no estamos seguros de que la persona que lleva a cargo los operadores esté capacitada para dar una retroalimentación, para dar algún punto que pueda aportar. Entonces, los programas de prevención están centrados en identificar los posibles riesgos, en tomar acciones, en implementar estrategias, y los programas de prevención
no necesariamente están asociados a una herramienta. Aquí es sin importar qué herramienta tenga, sin importar el tamaño de la empresa. Aquí un programa de prevención puede funcionar como primer paso. Cuando queremos cambiar la cultura de seguridad vial, el primer paso es un programa de prevención, porque recordemos que todo lo demás es reactivo. La prevención siempre va a traer beneficios porque nos estamos anticipando. Un programa de prevención está hecho para anticiparse a los riesgos, mientras que las soluciones de reacción, que ya pueden ser llegar a reportar un robo, etcétera, pues recordemos que eso ya es reactivo y trae un porcentaje mucho menor de eficiencia. Ahora, tecnología. ¿Qué podemos hacer con tecnología? Bueno, pues recordemos que existen principalmente 3 tipos de tecnología que nos pueden ayudar a reducir siniestros. Uno puede ser el GPS, alámbricos, inalámbricos, con botón de pánico, con paro de motor. Al final un GPS nos sirve bien para recuperar en caso de robo, porque lo único que requerimos es la posición. Si trae velocidad, bien, si no, no pasa nada con que tengamos una posición. Al final, para recuperar un vehículo o una mercancía robada, lo que necesitamos es una posición. Y si tenemos una posición, vamos a tener prácticamente garantizada la recuperación. El tema es que si no nos damos cuenta rápido, van a deshabilitar ese GPS y entonces ya no vamos a saber dónde buscar. O sea, la respuesta a por qué no recuperamos es porque cuando nos damos cuenta del robo, ya no hay una posición y ya no sé dónde buscar. Y entonces, mientras más tiempo pase, ese radio de búsqueda sería mucho más amplio. Incluso si yo les dijera, busca en un radio de 10 kilómetros, pues prácticamente es buscar una aguja en un pajar. Entonces, necesitamos que esa tecnología esté de acuerdo al tipo de siniestro que estemos sufriendo. Ahora, vámonos a, no es robo, tengo un problema de colisiones. Ok, ahí no nos va a servir solo un GPS, también nos va a servir telemetría, datos de cómo maneja esa persona, datos de las fallas que pudiera presentar el vehículo, que eso es telemetría. Al final, si el dispositivo se conecta a la computadora del vehículo, sabemos absolutamente todo. Consumo de combustible, revoluciones por minuto, aceleraciones bruscas, frenados bruscos, vueltas bruscas, tiempo de conducción y todo eso, más la ubicación GPS. Entonces, ahí ya tenemos esa parte de tecnología, pero nos va a ayudar a controlar colisiones. Ahora, sería mucho menos probable que nos ayudara a la parte de recuperar en caso de robo. ¿Por qué? Pues porque está conectado a la computadora del vehículo y es muy fácil de quitar. Además de que hemos notado que los dispositivos que se conectan a la computadora del vehículo, mientras el vehículo está apagado, no reportan. Entonces, si le desconectan el dispositivo mientras el vehículo está apagado, pues no nos vamos a enterar. A diferencia de un GPS. Ya vieron la diferencia entre uno y otro. Y por último, pues está la parte de inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos funciona bastante bien porque tenemos telemetría, tenemos GPS, tenemos toda la parte de detección de incidencias en el momento, más la retroalimentación hacia el operador en cabina de lo que sea que haga mal. Ahora, ¿cuál es la desventaja de esta tecnología? Porque recordemos que todas tienen ventajas y desventajas. La desventaja de esta tecnología, pues, es que la cámara queda expuesta. Si fuera un robot, pues lo primero que va a pasar es que la van a desconectar y vamos a perder la posición. Vamos a saber muy rápido que se lo robaron porque la cámara ya tiene capacidad para detectar si se trata de un robo o no, pero la van a desconectar. Y algo que también la puede hacer vulnerable es que si no hay una disciplina con los operadores, el operador la va a tapar. Ha sido un proceso largo y de mucho trabajar con los conductores porque no se quieren sentir observados. Algunos por malas prácticas, algunos simplemente por cuestiones de privacidad, tapan la cámara y entonces si tapas la cámara, pues pierdes toda esa funcionalidad de la inteligencia artificial. Entonces, en cuanto a tecnología, esas son las estrategias que hay, pero recordemos que tenemos que partir del tipo de siniestro que queremos controlar. Ahora, monitoreo y gestión. Lo que les comentaba al principio es, no importa qué tipo de tecnología tengan, tiene que haber una interacción humana. La tecnología por sí sola no lo va a resolver. Entonces tenemos que tener una estrategia muy completa de monitoreo y saber cómo vamos a gestionar ese riesgo, hasta dónde va a intervenir el monitorista, qué tiene que hacer, cuáles son sus tareas clave, cuál es el tipo de monitoreo que vamos a dar y cuál va a ser el tiempo de respuesta que tiene que tener nuestra área de monitoreo. Si nuestra área de monitoreo se da cuenta de las incidencias y actúa de manera inmediata, estamos gestionando el riesgo. Y por último, pues tenemos que tener ya un proceso muy específico para medir el desempeño de nuestro personal
para realizar evaluaciones periódicas de esa medición y para retroalimentarlos, porque tenemos que medir prácticamente a los operadores y a los monitoristas. Aquí sí ya estamos hablando de su desempeño, y aquí es monitorista, cuánto tiempo, cuántas incidencias atendiste, en cuánto tiempo las atendiste, si las atendiste o no, y hasta dónde llegó tu seguimiento. Al final lo que queremos es que monitoreo, si hay una incidencia, actúe rápido. Esa es la medición final del área de monitoreo. Ahora, ¿qué queremos de los operadores? Que manejen bien y que tengan un apego a las políticas y procedimientos que haya diseñado la organización. Entonces, estas son las 4 estrategias que nosotros sugerimos para cada uno de los incidentes que se pudieran presentar en seguridad vial. Para la parte de prevención, pues tenemos un breve video que les explica un poco más. ¿Por qué implementar un programa de prevención? El 2022 fue el año más crítico en cuanto a siniestros viales. Se registraron cerca de 40 muertes por día. Prevenir es tomar precauciones o medidas por adelantado para evitar un riesgo. Los programas de seguridad vial son todas aquellas normas diseñadas con el fin de prevenir o disminuir el nivel de riesgo de colisión o robo y minimizar las consecuencias. Y para poder crear un programa de prevención, te sugerimos seguir los siguientes pasos. 1. Identifica el riesgo. Identificar los riesgos existentes nos ayudará a implementar estrategias de mitigación o eliminación. 2. Naturaleza del riesgo. Determina las causas de los siniestros, de manera que se implementen medidas de control. 3. Implementa una medida de control. La implementación de programas de prevención te ayudará a reducir los riesgos. Existen 2 factores de riesgo. Factores internos, como comportamiento humano, procesos, procedimientos o vehículos. Y factores externos, como otros conductores, clima, condiciones del asfalto o señalizaciones incorrectas. Implementar y ejecutar un programa de prevención correctamente nos ayudará a disminuir los accidentes. Y para que tengan una idea del alcance de las soluciones de inteligencia artificial, esta es una breve descripción de lo que hacen este tipo de soluciones. Ahora, por último, me gustaría compartir con ustedes un detalle específico del tema de monitoreo, que pues aquí es donde vamos a centrar gran parte de las estrategias de alertamiento y visualización de cualquier incidente. Y lo primero que tenemos que ver es que de repente la logística y la seguridad están absolutamente opuestas, porque pues lo que quiere la logística es que llegues rápido, que en cuánto tiempo vas a entregar, si el número de paradas que tengas que hacer, si tienes rechazos de material o no, que utilices lo más posible el vehículo y que recorras lo más posible. ¿Por qué? Porque hablando del segmento equipo pesado, pues normalmente a las empresas transportistas se les paga por kilómetro. Y si estamos hablando, por ejemplo, ya del segmento particular y hablamos de, no sé, Uber, pues evidentemente mientras más uses el vehículo y mientras más tiempo estés manejando, pues tendrás más viajes. Y entonces lo que busca la logística, pues es mucho productividad y puntualidad. Ahora, ¿qué pasa con la seguridad? Si lo hacemos desde el lado de vista de seguridad, tenemos que regular la velocidad, tenemos que controlar sus hábitos de manejo, tenemos que asegurarnos que descansen de acuerdo a lo que dice la NOM 87. ¿Qué dice la NOM 87? Que por cada
5 horas de viaje tendrías que descansar por lo menos 30 minutos. Que por cada 14 horas de viaje totales tendrías que dormir por lo menos 8 horas. Entonces, esa parte de descansos, pues ya si faltan operadores, en automático nos pegó con la parte de productividad. Ahora, paradas no autorizadas, que no se paren en lugares donde ya nos hayan pegado o donde sepamos que son inseguros y que traen un mayor índice de riesgo. Y por último, pues la parte de apego a políticas y procedimientos, que no se desvíen de la ruta, que avisen si hay algo mal, que te contesten el teléfono. Aquí ya estamos hablando de términos y temas de disciplina. Entonces, si se dan cuenta, la logística y la seguridad pues están chocando en muchas de las medidas, porque también si nos regresamos a lo primerito que quedamos, era la cultura de seguridad vial. Si no hay una cultura de seguridad vial, lo único que mide una empresa es la productividad. Por eso los indicadores logísticos pesan mucho, porque al final los indicadores logísticos traen un ingreso directo. Los indicadores de seguridad traen un ingreso por ahorro, por posicionamiento de la marca, por lo que quieran, porque además hoy en día hay un siniestro y pues lo primero que sale a relucir es qué empresa fue, quién fue el que tuvo el accidente. Entonces, pues ya hay pérdidas por todos lados, en imagen, en material, en temas de otros vehículos. Y lo más importante, pues todo lo que podamos afectar al mismo operador o a terceros, porque cuántas veces no han visto en redes sociales los choques que hay y que entonces ya se incendiaron 10 vehículos y ya hubo 3 muertos y 20 lesionados. Entonces, toda esa parte es imagen y sí pega. Pero como la parte de seguridad no forma parte de los objetivos de nadie, ni de los indicadores de nadie, pues la única que tiene peso es la productividad. Y entonces, por eso es indispensable que haya una cultura de seguridad vial desde la dirección general. Si no, no lo van a medir. Y si no lo medimos, no lo vamos a poder controlar. Ahora, en nivel general, hay 3 tipos de monitoreo. Y están enfocados en diferentes cosas. Entonces, el nivel básico de monitoreo es un monitoreo reactivo. Así de, me avisas que hay un problema y en ese momento me meto a la plataforma, veo dónde estás, veo si está bien. O de repente el cliente al que le iba a entregar la mercancía me habla, oye, no ha llegado tu operador, y en ese momento me meto a ver qué pasó. Ese simplemente es por cumplir y para tenerlo. Desafortunadamente, el 80% de las empresas en México monitorea de manera reactiva. Por eso se dan cuenta mucho tiempo después, porque la operación funciona de las 8 de la mañana a las 5 o 6 de la tarde y de ahí se enteran de lo que pasa solo si alguien le avisa. Eso es un monitoreo reactivo y prácticamente lo tienes porque lo tendrías que tener, ¿no? Y en ese momento, pues, te pones a ver qué va a pasar. Ahora, hay un nivel intermedio, que son los monitoreos por excepción o un monitoreo inverso, donde el operador te notifica por checkpoints, ya voy aquí, ya voy allá, y si no te notifica, en ese momento tomas acción. O vehículos que circulan en cierta zona, o en cierto horario, o en cierta ruta, o que traen cierta mercancía, o que tiene un operador de nuevo ingreso. Eso es por excepción, porque entonces ya no tienes que monitorear el universo completo de viajes. Entonces, pues ya te permite tener una plantilla más pequeña. Ahora, así como en la tecnología, aquí también todas tienen pros y contras. El hecho de tener un monitoreo básico quiere decir que prácticamente no necesitas personas, lo puede hacer el mismo dueño de la empresa, no pasa nada. La desventaja es que te vas a dar cuenta muy tarde, vas a ser reactivo. Y en el intermedio necesitas menos gente, pero si defines mal las reglas de las excepciones que se tienen que monitorear, entonces se te van a ir riesgos. Porque supongamos que no ponemos una regla de no se paren en esa zona. Y esos son los que se roban. Entonces la regla está mal definida y entonces nos va a costar mucho trabajo llegar. Entonces tenemos que estar seguros que las reglas que se definieron son excepciones válidas. Y por último está el nivel avanzado. El nivel avanzado es prácticamente un monitoreo dedicado. Cuando ya tenemos al operador con la línea abierta y lo llevamos todo el trayecto para asegurarnos que todo salga bien, y si pasa algo nos enteremos prácticamente de inmediato. Ahora, ¿cuál es la desventaja de esto? Que necesitamos mucha gente, y entonces se convierte en un monitoreo muy costoso. Y es un servicio que además es caro. Entonces, pues prácticamente para poder dar ese servicio 24/7, y si es dedicado, pues necesitas 3 personas por turno. Y eso lo hace inaccesible para ciertos nichos. Entonces, sí te das cuenta muy rápido, y esa es la principal ventaja de que sabes que algo pasó mal, y eso se sugiere cuando traen mercancías de alto valor o de alto riesgo, pues evidentemente ahí vale la pena, pero pues ya se pone en una balanza. La desventaja es que no lo haces de manera genérica y no lo puedes hacer con todas tus unidades.
Entonces, algo clave aquí es con qué herramienta cuenta el área de monitoreo, porque de repente queremos que se den cuenta rápido y le preguntas, oye, ¿cada cuánto posiciona el GPS? Cada 10 minutos. No, pues ya en 10 minutos te perdiste gran parte de la película. O no tengo alertas en tiempo, o este no hace esto, no hace el otro. Entonces, dependiendo de la herramienta que hayamos seleccionado, el área de monitoreo va a poder hacer más o menos. Entonces, pues prácticamente son los puntos que queríamos compartir con ustedes. Son temas que nos van a ayudar a controlar siniestros. Era importante que conocieran cuáles eran los componentes y que conocieran las principales 4 estrategias que vamos a seguir queremos controlar o reducir algún tipo de siniestro en particular. No sé si hasta aquí tengan ahora sí podemos pasar a la fase de preguntas. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Asael, gracias. Muy amable, Asael. Ahorita vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas por parte de todos los asistentes virtualmente. Qué interesante plática, ¿eh? Qué interesante plática, Asael. Estuvimos escuchando. Por ahí Sergio Loyola estaba hasta anotando. Vas a ver que al rato me va a decir, capitán, la presentación. Pues pídesela a Gorila MX, le voy a decir. Y no, muy interesante, estuve escuchándola, viendo cosas que nosotros pensamos que sabemos, pensamos que aplicamos y estamos muy equivocados. Y quizás sean básicas. Gracias, Asael. Gracias. Si me liberas la pantalla para ver el escenario. Claro. ¿Cuál? Listo, capitán. Gracias. De acuerdo, gracias. A ver, ¿quién es el primero que hace la pregunta, queja, sugerencia? Reclamo. Luego, pues, para eso estamos ahorita. Ahí el maestro Arámbula y después don Héctor Coronado. Adelante, maestro Arámbula. Muchas gracias, buenos días. Asael, muchas gracias, excelente la ponencia. Coincido con mi capitán, muy práctica, muy útil, que es el propósito real de estos sábados del capitán, a llegarnos con herramientas útiles para el desempeño de la profesión. Me quiero referir también a un comentario de un propietario de una empresa de seguridad grande, y me comentó que de la flotilla de 100 vehículos nuevos, en menos de un mes tenía 30 accidentados. Entonces, sí hay impactos económicos muy fuertes en lo que has estado comentando, pues a nivel esquemático, pero ya a la hora que lo aterrizas, sí son para poner a temblar una empresa, ¿eh? Entonces, extraordinaria la plática de hoy, te felicito. Y quería preguntarte en el tema de la escasez de conductores con experiencia. Bueno, lo vemos en cualquier carretera de salida de la Ciudad de México. De aquí a Querétaro es un juego mortal ver a los chamaquitos que traen doble remolques y vehículos así jugando, y luego hay las tragedias en las carreteras y en las casetas y demás. Pero últimamente he escuchado mucho también el tema de vehículos bueno, no son conducidos por personal experto, porque en el déficit también es tema del miedo de los conductores. Esto es, en los asaltos ya también se lastima, si no es que se priva de la vida a los conductores. ¿Tienen algún tipo de registro sobre eso? ¿O nos quieres comentar cómo, aunque sea una parte reactiva, también debe haber una parte preventiva para salvaguardar la integridad de los conductores? Eso me gustaría que comentaras. Claro, maestro. Bien, aquí lo primero es, sí tenemos que capacitar a los operadores y tienen que saber cómo reaccionar ante un evento de robo. Lo primero y la misión 1 del operador es bajarse lo más rápido posible de la unidad. No poner resistencia y evidentemente lo primero que le quitan es el celular. Algo que le sugerimos es
Desafortunadamente, no todo con la tecnología ha sido bueno, y algo que nos ha pasado con los celulares es que ya no nos sabemos el teléfono de nadie. Entonces, cuando viene un robo, le quitan el celular al operador, eventualmente continúan un poco con la ruta, lo bajan y lo bajan en una zona pues inaccesible donde tendrá que caminar, y cuando encuentra a alguien que le presta un teléfono, lo primero que hace es hablarle a algún familiar o de quien se sepa el teléfono, si es que se sabe alguno. Entonces, la segunda recomendación sería que se sepa el teléfono del área de monitoreo o de a quien le tendría que reportar el siniestro, para que tengamos una versión completa de lo que pasó, porque con eso podríamos saber hacia dónde se fueron, si está bien, o sea, tenemos todo de primera mano. Pero si se lo dejamos a que algún familiar de esta persona nos avise, pueden pasar otras 4 horas hasta que nos demos cuenta. Entonces, sí hay que tener una plática con los operadores, y tienen que saber cómo reaccionar en un robo y en un accidente, porque también algo que ha pasado es que los operadores, cuando hay un accidente muy fuerte, se espantan y se van. Y eso ya no es un accidente, ya se convierte en un delito si hubo lesiones o si hubo muertos. Y entonces puede pasar desde que te acusen de lesiones a que te acusen por un homicidio imprudencial. O como pasaba en los vehículos de transporte público antes, ¿no? Que estaba ahí el mito de regrésate y atropéllalo porque te sale más barato. Eso entonces ya es un homicidio doloso. Y entonces eso va a hacer que la sentencia sea mucho más severa. Entonces sí tenemos que capacitar a los operadores para que sepan cómo reaccionar, cuáles son los objetivos en cada uno de los tipos de siniestro que pueden presentar, y en que se sepan los números de teléfono de dónde tienen que reportar los siniestros. Gracias, Asael. Le cedo la palabra a don Héctor Coronado, que tiene levantada la mano. Adelante, don Héctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Felicidades por la plática, por la presentación. Muy interesante, muy ilustrativo y realmente una situación. La pregunta es, en tu experiencia, bueno, ayer salió por ejemplo un artículo de que hay modus operandi nuevos que están utilizando, por ejemplo, ya drones para robo de mercancía, etcétera. Hablamos ahorita de inteligencia artificial, que todavía es muy incipiente. La pregunta es, de acuerdo a ¿qué nuevos modus operandi has detectado y qué recomendaciones o cómo poderlos prevenir si es que tienes ya algo en relación, por ejemplo, de los drones o el tipo de los modus operandi que hayas visto que están estudiando? Bien, en nuevos modos, que bueno, realmente se han dado a conocer más porque ya existían desde hace un tiempo, pero digamos que el modelo principal es, ya saben, se les cierra un vehículo, se bajan 2 sujetos armados, amagan al conductor, se llevan el vehículo y ya tienen una unidad preparada. Ese es el modelo tradicional. El nuevo modelo que hemos estado viendo en la carretera de Puebla hacia Ciudad de México y de Veracruz hacia Puebla son retenes de policía falsos. Esos retenes normalmente se ponen entre las 5 y las 8 de la noche en el kilómetro 22.8. Entonces, ya están ubicados esos retenes. La sugerencia ahí es, tenemos que llevar línea abierta en ciertos tramos para que lo sepamos de manera anticipada, porque no crean que en el retén lo asaltan. Simplemente le preguntan qué lleva, le piden la carta aporte, saben qué mercancía lleva, y más o menos entre 5 y 10 kilómetros adelante es cuando sucede el asalto. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es línea abierta, y algo bien importante, si lo que nos interesa cubrir es la mercancía, podemos regresar a soluciones esenciales. Recordemos que el jammer puede inhibir el GPS, pero no puede inhibir la radiofrecuencia ni una red de comunicación que se llama Sigfox. Sigfox es una red de radiofrecuencia que te da latitud y longitud, y radiofrecuencia solo te da un pulso. Entonces, con radiofrecuencia tienes que estar jugando a frío-caliente porque va sonando pip, pip, pip mientras más te acercas. Pero con la red Sigfox sí tienes latitud y longitud, y esa no se puede llamear. O sea, no interviene, no la interfiere el jammer. Entonces, para mercancías de alto valor, nosotros sugerimos dispositivos inalámbricos de radiofrecuencia con GPS o Sigfox. Y en tramos muy específicos sugerimos comunicación abierta y un reporte del operador cuando hay un tema de retén. Siempre que haya un retén, el operador tendría que reportarlo, porque no lo van a asaltar en el retén. Sí, que también es diferente al otro modelo, en el que no es un retén y simplemente bloquean los carriles. Cuando bloquean los carriles,
lo que han estado haciendo los operadores que han evitado ese tipo de asalto, pues es simplemente llevar una buena velocidad, distancia segura, se frenan y se echan en reversa lo más que pueden. Eso no garantiza que no se vayan a llevar la mercancía, porque recuerden que en el robo de vehículos particulares es un robo de oportunidad. O sea, literal, te vieron en el semáforo, te vieron distraído y van, o sea, te tocó la de malas por suerte. Pero cuando estamos hablando de robo de equipo pesado, sí es un robo planificado. Muchas veces esa información se sabe desde que importas la mercancía, se salió desde la aduana. La aduana sabe qué traes, la empresa transportista sabe qué trae, quien la compra sabe qué trae, la empresa de seguridad que trae, todo el mundo sabe. Entonces tenemos que tener filtros muy específicos para el reclutamiento y selección y pruebas de confianza para las personas que tienen acceso a esa información. Entonces, con eso podemos ir controlando los sistemas de riesgos. Ahora, hay otro punto bien importante. Si nosotros queremos estar seguros que de nuestro lado no se fuga, tenemos que tener un control de accesos y que la gente que está en monitoreo no tenga acceso a las plataformas de rastreo cuando no está en su jornada laboral. Algo que ha funcionado también muy bien es que en las áreas de monitoreo se les limita el uso del celular, o sea, se prohíbe. El uso personal no puede estar, es un celular de la empresa y las llamadas se quedan grabadas y todas las interacciones, porque entonces de tu lado estás blindando que esa información no sale y con eso puedes empezar a mitigar ese tipo de riesgos. Gracias. Licenciado Gabriel, le cedo la palabra, señor. Muchas gracias, capitán. Primero que nada, felicitar a los sábados del capitán por estas ponencias tan interesantes. La verdad que hoy se aprendió mucho, bueno, al menos en mi caso personal, aprendimos mucho de todo lo que tiene que ver con vialidad. Asael, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Asael, porque nosotros lo usamos, pero hemos estado limitados en algunas situaciones. Por ejemplo, la tecnología Sigfox creo que es una muy buena alternativa que tenemos, pero también veo ahí que el alcance que ellos tienen, o sea, la red no es tan grande como nosotros quisiéramos para poder tener todo el territorio nacional, ¿no? Está concentrada en grandes ciudades. Y otra de las cosas también, su transmisión de datos es corta, ¿no? No es muy amplia. Entonces me gustaría que me explicaras un poco más en cuanto a la red, si ya la red creció, ¿sí? Y en cuanto a la transmisión, a los datos que tienen, si también ya creció los datos que pueden tener esta aplicación, que yo también la recomiendo y nosotros lo usamos. Nosotros lo usamos en un tipo de situaciones duales, ¿no? Si que vaya el GPS y el Sigfox nos llamean y bueno, en algunas partes podemos recuperar con Sigfox, ¿no? No sé cómo lo estén haciendo ustedes, pero qué interesante todo lo que comentas. Y bien, como comentabas, en Colombia también tienen mucho de seguridad vial y yo creo que aquí en nuestro país, pues es un campo que esté en pañales, ¿no? Yo creo que para Sí. todos nos dedicamos a la seguridad, bueno, nos está dando por ahí, y te lo agradezco, un buen nicho de mercado que realmente no está muy atacado, ¿no? Gracias. Correcto. Y felicidades. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bien, es una pregunta bien interesante. Sigfox es una red francesa. Es muy importante que sepan que entró a concurso mercantil y se dejó de desarrollar en México. Pero el operador, que es WND, la va a seguir manteniendo, porque al final pues ya está. Sigfox funciona a través de una radiobase, una antena, y tiene un alcance relativamente limitado. ¿Cómo podemos atacar eso? WND renta antenas portátiles, incluso en algunos casos, dependiendo del número de unidades que ustedes tuvieran, porque además, como empresas de seguridad, pues de repente tienen vehículos utilitarios que pueden circular o que incluso pueden ser como escoltas. Algo bien importante con la red Sigfox es que con que pases a X kilómetros, hay dos tipos de antena, una de 2 kilómetros, una de 5 y una de 10. Si tú tienes la de 5 y se la pones a un vehículo utilitario y lo traes circulando en esa zona, con que pases a 5 kilómetros de donde sea que esté, te va a reportar su latitud y su longitud. Así es como nosotros sugerimos que se ataque el problema de cobertura. Ahora, no están en ciudades principales, más bien están en corredores. El corredor que tienen muy bien cubierto ahorita es prácticamente de Colima a Veracruz, pasando por Estado de México. Ese está prácticamente cubierto.
En donde no está desarrollada esa red es en el norte. Y entonces ese tipo de antenas móviles se podrían conseguir para la región norte. Para la región sureste, la verdad es que casi no hay tanto robo de mercancía ni robo de vehículo. Ahí todavía está un poco más controlado. La verdad es que no valdría tanto la pena intervenir ahí. Sin embargo, yo he visto que esas antenas móviles las rentan en $250 al mes, que la verdad es que vale muchísimo la pena. Y se hace directo con WND. Muchas gracias, muy amables. Buenísima la información, gracias. Y eso del concurso mercantil no lo sabía. Es bueno, es un prietito en el arroz, como decimos. Sí, caray. Pero sí, nosotros veamos una muy buena alternativa en Sigfox. Y también de las antenas, como nosotros, nuestra parte más de influencia es más el norte, por eso te decía de la cobertura, ¿no? Sí, pero, oye Israel, y aquí el centro, para los que vamos a Puebla y todo eso, ¿cómo está esta red México-Puebla, Veracruz? Puebla, Veracruz está muy bien. Está muy bien. Ok, bueno. Bueno, pues ahí tenemos una alternativa para los famosos jammers, ¿no? Muchas gracias, Israel. Es muy buena información y te agradezco mucho que la compartas porque pues estamos hablando bien de la seguridad sin importar marcas ni empresas ni nada. Te lo agradezco mucho. Aquí la idea es que fortalezcamos esto. Es lo que necesitamos en el sector, más conferencias de este tipo y que todos, es muy trillado esta palabra, pero que compartamos nuestras buenas prácticas. En AMES es lo que estamos haciendo y por eso también en los viajes que estamos haciendo tanto, ya llevamos 2 viajes en este primer semestre, que es a Costa Rica y a Colombia, y se está trayendo tecnología pues para compartir. Ahí nuestros amigos colombianos nos dieron muy buena información de drones, que ya la vamos a compartir, pero es sumamente interesante todo lo que vimos y nos abrieron el centro de ciberseguridad. Y bueno, fue una muy buena visita, que les bajaremos toda la información para todas las empresas miembros de AMES. Y bueno, una pregunta que te voy a meter en apuros, mi querido Asael. ¿Cuándo te haces miembro de la AMES? Fíjate que estábamos viendo justo esta parte le estaba escribiendo a nuestra gerente administrativa que está muy interesante esta parte de asociación. Yo no la tenía en radar, pero la verdad es que sí estamos interesados. Veo que están haciendo cosas importantes y pues nosotros, claro que sí, cuenten con sumarnos. Bueno, muy bien. Es que tenemos que venderlo. Claro, adelante. Me disculpo por la... No, para nosotros está perfecto. Tenemos vocación comercial. Entonces, Vero, aquí tenemos ya una empresa sin comisión. Va a ser un placer tener a un socio de Amexis con nosotros. Gracias. A ustedes. Gracias a ambos. El primer objetivo de Sábados del Capitán, como siempre les digo, es vamos a hablar bien de la seguridad. Claro. Vamos a hablar bien de la seguridad y el eslogan de AMES es Fuerza AMES. Y aquí yo le decía al señor presidente, no interesa de qué asociación sea, mientras hablemos bien de la seguridad, vamos a unir esfuerzos y vamos a salir adelante todos. Yo agradezco a Ricardo Bustamante, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital, que es AMESIS, a Asael Alonso, que excelente su presentación, ¿sí? Y a todos ustedes que nos acompañaron. Miren, la próxima semana, Ernesto, si me apoyas, vamos a tener al ingeniero Miguel Ángel Rubio López. Él es consejero en Coparmex, ISEC Nacional. El tema que nos pone él es, ¿por qué sí apostar por las mujeres en las ventas? Retador el tema. ¿Por qué sí apostamos nosotros por las mujeres en las ventas? Va a estar muy interesante ese tema. Libérame la pantalla, Ernesto. Y le voy a pedir, ¿sí?, a nuestra compañera y amiga Indira Gaxiola, si me hace el favor de apoyarme entregándole el reconocimiento a Asael. Por favor, Indira. Muchísimas gracias, capitán. AMES, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, AC, reconoce y agradece a Asael Martínez Alonso por participar como conferencista con el tema Componentes y estrategias clave
para incrementar la seguridad en la sesión número 155 durante la 4ª temporada de los sábados del Capitán, el espacio para hablar de servicios de seguridad. Licenciado Gabriel Mauricio Bernal Gómez, presidente de AMESP. Capitán José Carlos Sánchez, coordinador del programa. Ciudad de México, a 29 de julio del 2023. Gracias por este honor de ofrecerle este reconocimiento al señor Asael Martínez Alonso. Gracias, Capi. Gracias a ti, Indira. Muchísimas gracias. Gracias, Asael, a ti por la conferencia tan interesante e importante. Bueno, no habiendo más diligencias que levantar, es así como llegamos al final de nuestro programa, agradeciendo a todos ustedes su tiempo, ¿sí? Y que tengamos un excelente fin de semana. Si Dios nos presta vida y ustedes me regalan su tiempo, nos vemos dentro de 8 días a la misma hora y se les envía la liga de enlace. Reciban un abrazo a distancia. Gracias a todos. Muy amables. Muchísimas gracias. Gracias, Asael.